básico acerca de la encarnación. Ya. Queremos hablar en esta sección sobre en esta sección de la unión hipostática, sobre el tema de la encarnación. La encarnación es un dogma, es una enseñanza, es una doctrina que no puede haber error en esto. Ahora, entenderlo, si bien es cierto, es un poco difícil, es difícil, porque hay un misterio de parte, ¿no? Entonces, hay alguna parte que sí vamos a comprender, pero otra no, pero lo creemos por fe. Eso es lo que tenemos que... ¿Por qué? Por fe, porque la Biblia dice nada más, ¿sí? Entonces, yo tengo un material de Cristología, son dos tomos, Cristología 1 y 2, es un material para enseñarlo en la iglesia, pero es bastante elemental y quisiera en este punto tratar ese asunto, ¿ya? Al final les voy a compartir todo el material, son Cristología 1 y Cristología 2, es un manual y tiene manual para el alumno y manual para el maestro. Ahorita voy a compartir con ustedes en la pantalla el que es para el maestro, Cristología 1, y vamos a ver un punto que es el tema de la encarnación y cómo después vamos a trasladarnos hacia la unión hipostática para poder comprender un poquito más. La encarnación nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, por favor, presten atención. Voy a estar haciendo preguntas. Acá estoy marcando cuando me responden. No necesariamente tienen que saberlo o explicarlo, pero el hecho de querer participar me indica que usted está sentado ahí. En caso que no tiene sentido estar en una clase si es que no respondemos o participamos en la lectura. Entonces, estemos atentos, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Listo. Entonces, este es el material, bueno, esta es la lección 5. Voy a saltear, pero después ustedes lo van a poder revisar para que puedan comprender algunos puntos. Me gustaría que puedan leerlo. Si ustedes leen todo esto, van a tener una idea mejor, una idea más clara para hacer la tarea que les estoy pidiendo, ¿ya? Ahora, en este material, bueno, vamos a ir a esta lección 5. Vamos de frente a la portada para que vean, ¿no? Esta es la portada, es para que lo pongan en una hoja, ¿no? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristología 1, ¿no? Este es el autor, ¿no? Acá está todo lo que tiene que ver con esto, está también y empieza con la lección 1, obviamente, la preexistencia eterna del Hijo, ¿ya? Por ahí siempre se empieza. Lo hemos empezado a tratar en la primera clase cuando leímos a Juan capítulo 1. Muy bien, ¿no? El capítulo, la lección número 2, y en este material tiene conclusiones. Por ejemplo, acá termina haciendo una conclusión, ¿no? La aplicación personal del estudio de hoy, ¿no? Cada lección, ¿no? Tiene esto, ¿no? La deidad, sus nombres y atributos que hemos tratado. Más acá se trata con los textos bíblicos, así que esto le va a ayudar bastante, ¿no? Después, la deidad. Después se trata también el tema, el capítulo 4, la humanidad del Hijo, ¿no? Que ya hemos tratado, que ustedes acá pueden ver. Y quiero tratar ahorita de forma simple, pero bíblica, la encarnación del Hijo. Esto es importante, porque lo que nació, ¿no? Como hemos dicho, era Dios que siempre existió y tomó la forma humana y nació. A partir de ahí tuvo naturaleza humana y naturaleza divina. Antes, en la preexistencia, naturaleza divina, no tenía cuerpo, ¿sí? No tenía naturaleza. Entonces, ese es el punto. Entonces, acá vamos a ver el nacimiento, el crecimiento, necesidades humanas tales como sed, hambre, etcétera, ¿no? Y vamos a poder ver cuál es la diferencia entre Jesús y el resto de los hombres. Si respondemos esto, como hemos ya respondido en clase, Jesús no pecó, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Si queremos hablar de la naturaleza humana, que él no pecó. Y ya sabemos por qué no pecó. Muy bien. Estos temas no se van a tocar pues, en este material porque es básico para enseñar en la iglesia, pero usted debe dominarlo. Entonces vamos a ver la encarnación de Cristo. ¿Qué es esto? ¿No? Es
el acto divino mediante el cual la segunda persona de la Trinidad nació como un hombre. Mire, tome nota de esto. Ahí lo va a tener, yo se lo voy a pasar. Nació como un hombre tomando la naturaleza, la carne y la forma humana. Naturaleza, carne y forma humana, ¿no? Ahora, acá tenemos que tener algo claro. No pretendemos explicar lo inexplicable. Por lo tanto, no trataremos de explicar la encarnación del Hijo, pero sí vamos a examinar las declaraciones bíblicas al respecto, aceptándolas por fe. Muy bien. Acá vamos a ver rápidamente, ustedes ya conocen los textos bíblicos, si por A por B hay algún texto que no lo recordamos, lo leemos, pero para avanzar. A ver, distintas expresiones que describen la encarnación del Hijo, ¿no? En Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Acá carne significa naturaleza humana. En Juan 3:13 que hemos visto, el Hijo vino del cielo. Romanos 1:3, su Hijo, del linaje de David según la carne. En Gálatas 4:4 que hemos leído antes, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Esos son los enunciados bíblicos con respecto a la encarnación del Hijo. Ahora, acá hay que explicar algunas cosas. Los cambios de la posición y el estado del Señor involucrados en la encarnación. Entonces, vamos a ver, las limitaciones que Cristo tuvo como hombre fueron temporarias. Cuando resucitó, lo hizo con un cuerpo glorioso y omnipotente y permanecerá por toda la eternidad en su condición de hombre perfecto en cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Este enunciado es importante, ¿no? Permanece por toda la eternidad en su condición de hombre perfecto, sin pecado, en cuerpo, alma y espíritu. Cuando el Hijo se encarnó, no cambió su personalidad divina. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero tampoco dejó de ser hombre cuando volvió al cielo y reasumió allí su posición gloriosa. Eso es importante. O sea, siempre existió naturaleza divina, se encarnó, murió, resucitó y ascendió. No perdió la condición de hombre, la persona de Cristo. Entonces, no cambió su personalidad divina. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero tampoco dejó de ser hombre cuando se volvió al cielo y asumió allí su posición gloriosa como rey. Muy bien. Juan 6:51 dice, un cambio de lugar de su morada, dejó el cielo y vino a la tierra. Eso dice el texto. En 2 Corintios 8:9 dice, un cambio de posiciones. El dueño de todo se despojó de todo. Jesús era dueño de todo debido a que él creó todo. Cuando vino a la tierra, vino a lo suyo, Juan 1:11, a lo que pertenecía por creación. En Juan 17:5 hubo un cambio en la manifestación de su gloria, ¿no? El Hijo no renunció a su gloria, sino su gloria fue velada a la vista de casi todos los hombres. Y esto es importante. Esto es importante. Lo vieron y vieron la gloria de Dios. El que lo vio estaba viendo la gloria de Dios. Y eso es una revelación. Antes, Moisés, los profetas, nadie lo vio. Pero los que lo vieron, que fueron los discípulos y la gente de ese momento, se veló. Y ahora esa revelación, ese quitar el velo para poder descubrir, se pudo ver la presencia de Cristo. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se está dando cuenta? En Filipenses 2, del 6 al 7, vimos, ¿no? Que se despojó, ya lo hemos leído, hubo un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, por acá vemos los propósitos de la encarnación, ¿no? Según Juan 6:50 dice, Dios se encarnó para compartir su propia vida eterna con los hombres. Eso es cierto, ¿no? ¿El Señor para qué se encarnó? A ver, ¿alguien puede leer Juan 6:50 y 51?
Juan 6, 50, 51. Por Este, favor. este es el pan que desciende del cielo para que de él come, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya. Muy bien. Entonces, el propósito de su encarnación es compartir su vida eterna. O sea, para el que come de su carne, dice, tendrá vida. Y esa Para vida está en siempre. él, es vida eterna. Es el propósito de la encarnación. El segundo propósito es que Dios se encarnó para revelarse en forma humana. Él quería revelarse ¿cómo? En forma humana. Pero era Dios y hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y Él se encarnó justamente para revelarse en forma humana. La única manera en que los hombres vieran a Dios era hacerse humanamente visible. En Hebreos, Dios se encarnó para conocer la vida humana por experiencia, ¿no? Después en 1 Juan 2:6, Dios se encarnó para revelarse a sí mismo, la humanidad ideal. Esto es lo que Dios quiere lograr, que tengan la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la encarnación, la humanidad ideal. Esto es lo que se espera. Cuando nosotros terminemos este tiempo vamos a recuperar la imagen. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. En Hebreos 2:9, Dios se encarnó para poder morir por los pecadores. Ese es el quinto propósito, ¿no? Encarnarse para poder morir por los pecadores, ¿no? Y salvarlos, ¿no? Muy bien. Ahora, viendo a grosso modo, vamos a ver una conclusión. ¿Cómo incide en mi vida de santidad el hecho de que el Hijo se encarnó? Mira la obra que Dios hace, ¿eh? Se encarna. ¿Cómo incide en mi vida el servicio, el hecho de que el Hijo se encarnó? Muy bien, ¿no? Después, la próxima clase es esta lección 6, el nacimiento virginal del Hijo. Y este nacimiento ya es claro, ¿no? Ah, creo que lo conocemos, ¿no? Nació de María, etcétera, ya conocen todos los puntos, ¿no? Ahora, este nacimiento fue anunciado ya en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15. Vemos ahí, ¿no? De ahí, en Isaías 7:14, lo hemos tratado también, ¿no? El nacimiento virginal en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí están los relatos, ¿no? Mateo 1, Lucas 1, ¿no? Lucas 3:23, ¿no? Juan 8:41. Y bueno, de eso, si Cristo no nació, vamos a llegar a una conclusión, si Cristo no nació de una virgen, la Biblia miente. Jesús no puede salvar a nadie, Jesús fue un mentiroso y estamos perdidos. Si no nació de una virgen, ¿no? Entonces, esta enseñanza es principal, el nacimiento virginal. Deben manejarlo muy bien a la hora de explicarlo también a los hermanos cuando empiezan en la fe. La otra conclusión que vamos a sacar, si Cristo nació de una virgen, Jesús es quien dijo ser, entonces puede salvar. Por efecto, ¿no? Contrario. Bueno, el resto ya es más de personalización en la clase, ¿no? Que van a tomar. Y acá viene interesante esta parte acá, la unidad de la persona del Hijo. Por eso digo, el tema de Cristología es un tema que se debe tratar con los hermanos en la iglesia, no llegar al seminario para aprenderlo, ¿no? Deben venir con una base, ¿no? Sobre esto. La Pero, unión. Sara, si no me equivoco, a veces siento que hay cierta subestimación a la capacidad de poder comprender estas cosas a los hermanos. Y muchas veces creo que se piensa de que se necesita tener un llamado super archimega especial, ¿no? Que venga un ángel dorado del cielo y que lo toque para que recién pueda entrar al seminario y pueda entender sobre estas cosas. Claro. A veces pienso que Ideal, no tiene miedo de esto. sí, hay que enseñar todo eso. No, pero que eso no. Es que la gente, es que la mayoría de las personas queremos cosas prácticas. Cómo ser un buen marido, ¿no?
cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, pero ¿cuál es el noviazgo, no? De frente, los jóvenes, ¿cuál es el noviazgo? ¿Quieres tratar de noviazgo cristiano? Pero la evidencia, los resultados, se trata esos temas, pero, por ejemplo, doy un ejemplo. En Efesios, capítulo 5, dice que la mujer debe respetar a su esposo Mm, y el marido debe amar a su mujer. Pongamos el ejemplo del marido. El marido debe amar a su mujer. Muy bien, entonces le enseñamos, usted debe amarla comprándole su salchipapa, su pollo a la brasa, las veces que le diga, porque usted tiene que amarla, comprenderla. Si no cocinó, usted cocine. Y vienen un montón de cosas, ¿no? Pero en la práctica, algunos la teoría la ven ahí, pero en la práctica a veces ya no la aguantan o no pueden amar. Y empiezan las peleas, los hijos, y empezamos a vivir una vida doble. En la iglesia pues somos recontra espirituales, pero en la casa como que no es, y los hijos están mirando esas cosas. La pregunta es por qué esas palabras que dice no se da en nuestras vidas. Otra pregunta, en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me equivoco? Vestíos de la armadura de Dios para que resistáis las acechanzas del diablo y mantenernos firmes, y la oración y todo eso. Pero sin embargo, ¿qué pasa? A veces, estamos vestidos de la armadura de Dios, entonces fácil es acusar, no se vistió de la armadura de Dios. Empezamos a hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué está pasando? Como en el caso de, digamos, pongamos de los maridos, ¿no? El caso de los maridos. ¿Por qué no pueden amar a sus esposas? Porque el concepto de amar no ha sido transformado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Dice la forma como debemos amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y uno de los problemas que tenemos es que no entendemos como Cristo amó a la iglesia. Pues no conocemos a Cristo, ¿no? No entendemos cómo amó y no entendemos qué es la iglesia. La base del capítulo, o sea, en Efesios, por ejemplo, le menciono que el capítulo 1, 2 y 3 es altamente doctrinal y la práctica y la aplicación es 4, 5 y 6. Pero no entendemos que el capítulo 1, por ejemplo, habla de las bendiciones espirituales, de los privilegios que tenemos que nos ha llamado. Ahí explica exactamente la doctrina acerca de Cristo y cómo es que Él amó a la iglesia. Y después en el capítulo 5 se le pide al hombre, al esposo, que ame a su esposa como Cristo. Pero como no conoce a Cristo, no puede hacerlo y se justifica. Entonces, eso es importante, ¿no? Muchas de las cosas que a veces son tan prácticas, ¿no? Yo quiero saber 5 pasos para ser exitoso, 5 pasos para esto, ¿sí? Entonces, pero no, a veces no damos énfasis en el tema doctrinal. Y una de las doctrinas importantes tiene que ser la de Cristo, ¿no? Y ahí hay una unidad de la persona del Hijo, ¿sí? ¿Alguien quería consultar algo? Bueno, continúo. La unidad de la persona del Hijo, ¿ya? Hay que ver algo acá. Jesucristo era 100% divino y 100% humano. Estamos hablando de las naturalezas. Siendo estas dos naturalezas, tienen 3 características importantes. Eran inconfundibles, eran inmutables, o sea, no se mueven, e inseparables. No se puede separar, no se puede dividir. Inconfundibles, no están mezcladas. Y este es el pronunciamiento de Calcedonia. No se mezclan las naturalezas. No son la misma cosa, son diferentes. No se mezclan. 2, es inmutable, no cambia. Ese es el enunciado del Concilio de Calcedonia. Inmutables, acá le ponemos, pero no cambia.
Lo divino no pasa a ser humano. ¿Se entiende? Lo divino no pasa a ser humano. Y lo humano no pasa a ser divino. Las dos naturalezas están ahí unidas. Inseparables, ¿no? Desde que se unieron ambas naturalezas. ¿Cuándo se unieron ambas naturalezas? Hermano José, ¿cuándo se unieron ambas naturalezas? Cuando nació. Muy bien, cuando se encarnó, ¿no? Cuando nació, se encarnó. Cuando se encarnó, se unieron las dos naturalezas. La pregunta es, ¿cómo se unió? Eso es un misterio, pero se unió. La evidencia bíblica habla que está unido. ¿Cómo? Ese es el misterio, ese es el milagro, ¿no? Entonces, cuando Cristo fue engendrado en el seno de María, ¿no? Ahí se unieron las dos naturalezas, la divina y la humana, ¿sí? Han seguido unidas y estarán unidas por toda la eternidad. No deja de ser hombre, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Entonces vamos a ver que Jesús siempre habla de sí mismo como una personalidad. Acá está la definición de personalidad, ¿no? En Juan 8:23 dice, en este versículo Jesús dice que Él no es de este mundo, ¿no? Sino de arriba. Sin embargo, lo está diciendo aquí abajo, desde su condición de hombre. Interesante, ¿no? Dice, yo no soy de este mundo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es su condición? Es un hombre. Y dice, yo no soy de este mundo, ¿no? En Juan 8:58, Jesús habla de su preexistencia, pero lo hace desde su condición de descendiente de Abraham. A ver, vamos a ese texto. Juan 8:58. ¿Lo leo? Sí. Ya, Juan 8:58. Juan 8:58 dijo. Jesús les dijo. Ah, ya lo vi. Dice, Jesús les dijo. Jesús le dijo, de cierto le digo, antes de que Abraham fuere, yo mismo soy. Yo soy, dice. Ya. Entonces, que antes de que Abraham, dice, les dijo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, Fuera. yo soy. Yo soy. Entonces, Jesús acá habla de su preexistencia. Él ha existido, dice. Yo soy antes de Abraham. Pero lo habla desde su naturaleza, desde ya que está encarnado. O sea, ¿quién lo habla? ¿Una palabra en el aire? No. Encarnado. Jesús encarnado dice, yo ya, ¿qué? Desde antes. Entonces, habla de su preexistencia. Yo he existido. Pero lo hace desde su condición de descendiente de Abraham. Dice, yo soy de la descendencia de Abraham, pero yo soy antes. ¿Te estás dando cuenta? En Juan 17:5, vamos a decir, por eso Juan es importante, hermanos, ¿ah? Nada que no, que yo quiero ver Génesis, no, yo quiero ver este Apocalipsis, no, vaya a Juan. Primero tenemos que conocer quién es el Cristo. ¿Lo leo, pastor? 17:5. Juan 17, Por favor. sí, ahora pues. Ya lo leo. No, César, me toca participar. No, César, por favor. No reportone. Ya, Alexis. Dice así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo, esa gloria que tuve, ¿no? Entonces, el hombre Jesús, aquí ora a Dios, mencionando su gloria divina anterior a su encarnación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Vamos comprendiendo? ¿No? Ahora, acá vamos a notar algo. O Jesús tenía una total confusión, o era esquizofrénico, o verdaderamente era una sola persona con dos naturalezas. Lo último. ¿No? Porque está hablando de que él ha existido. O sea, era una de dos, era loco, tenía ese problema de esquizofrenia, una enfermedad mental, para pensar que él estaba antes, o realmente era una persona pero con dos naturalezas. Ha existido.
está existiendo ahorita, lo están viendo, pero dice, yo he existido antes. Y he tenido una gloria divina. Interesante, ¿no? Se aplican nombres humanos al Hijo Eterno y nombres divinos al hombre Jesucristo. Acá están los textos. El Señor de Gloria es un título divino aplicado al hombre que fue crucificado. En Colosenses, Hijo es un calificativo divino aplicado al hombre que derramó su sangre por nosotros, ¿no? Mateo, Hijo, se refiere a un integrante de la raza humana. Emanuel, ¿no? Es un nombre divino. En Hebreos 13:8, Jesucristo es un nombre humano del Señor, pero este hombre es eternamente inalterable. Acá viene el tema, una pregunta interesante. ¿O los autores del Nuevo Testamento tenían una total confusión o verdaderamente el Señor era una sola persona con dos naturalezas? Y no nos olvidemos que el texto es inspirado por Dios, ¿no? Distintos actos, poderes y atributos de las dos naturalezas son atribuidas indistintamente a una persona, no a dos personas, ¿no? En Lucas, por ejemplo, vemos la frase concebirás, darás a luz un hijo, humanidad. Hijo del Altísimo, divinidad. David su padre, humanidad. Su reino no tendrá fin, divinidad. Estamos revisando rapidito, no creo que ustedes ya saben de esos pasajes, sino que quiero pasarlos para poderlo repasar y ustedes lo tengan más claro. En Filipenses, ¿no? 2 del 5 al 11 habla de la, ¿no? Es un pasaje cristológico importante que lo hemos tratado también. Mostrar de qué manera aquí también están entremezclados los elementos humanos y divinos de las dos naturalezas de la persona única que fue Cristo. En la hoja hay que, bueno, es una reflexión, ¿no? Entonces, naturaleza, según el versículo en el capítulo 2 de Filipenses, el 5 al 6 habla de la naturaleza divina, 7 al 8, naturaleza humana, del 9 al 11, naturaleza divina. Obviamente que esto ustedes ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, cuando usted esté enseñando, repasando, léalos para que corrobore las dos naturalezas, divina, humana, divina, ¿no? Muy bien. Acá hay unas conclusiones de aplicación personal que es para el estudio de los hermanos en la iglesia. ¿De qué me sirve saber esto? Muy bien. Acá hay otra cosa. La lección 8. Las consecuencias de la unidad indivisible de la persona del Hijo. ¿Qué es indivisible? Que no se puede dividir. La unidad que no se puede dividir. Son los pronunciamientos de Calcedonia. No se divide. No se separa. ¿Ya? Por eso, en la cruz, ¿quién murió? El humano. No. Murió la persona de Cristo, la naturaleza humana, naturaleza divina. Ahí murió porque eran parte de la persona de Cristo. No se separa. Ya, vamos a pasar acá. Vamos a ver las consecuencias que esa unión de la divinidad y la humanidad en una sola persona tuvo para él y tiene para nosotros. Y aquel verbo, o sea, principalmente vamos a revisar este pasaje de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el texto que vamos a desarrollar ahora. Primero, la unión del Dios y hombre permitió que el Hijo tuviera experiencias humanas. En Hebreos 4:15 que fue tentado como todos los hombres, pero no pecó. Esto es importante, ya lo hemos tratado también. En Hebreos 2:9 al 18, murió como mueren todos los hombres, ¿no? Sin embargo, su muerte tuvo una característica única, porque murió por los pecados de todos los hombres, proveyendo así la salvación a todo el que cree. Esa es la distinción. Si muere cualquier hombre, no tiene sentido, pero su muerte tuvo una característica única, murió por los pecados de todos los hombres. Era la forma como iba a salvar al pecador, a todo el que cree por la fe, ¿no? Ese elemento. La segunda cosa que debemos saber que la unión del Dios y hombre es permanente y eterna. Hebreos 7, 23 al 28. Dice, ¿cuáles fueron las diferencias entre los sacerdotes judíos y Jesús? ¿No? Este texto dice que los sacerdotes
morían, pero Jesús vive eternamente. Él murió, pero resucitó. Los sacerdotes judíos no han resucitado todavía, ¿no? Los sacerdotes judíos que creen, sí van a resucitar, pero los que no creen, no. El versículo en Hebreos 26 al 28, aquellos eran pecadores. ¿Quiénes? Los sacerdotes judíos, pero Jesús fue sin pecado. Sin embargo, murió por los pecados de los demás, proveyendo la salvación por medio de su muerte, ¿no? Una pregunta más. ¿Qué vemos en estos versículos en cuanto a la unión permanente de las naturalezas divina y humana de Jesucristo, ¿no? Según el texto que hemos leído, que está en Hebreos 7, 23 al 28, su sacerdocio es permanente e inmutable. Vamos un ratito a ese texto. 7:24. Alguien que no haya leído. Hebreos 7:24. Mas por cuanto Amén, pastor. A ver, hermana, lea, por favor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Muy bien. Inmutable es que dura para siempre, ¿no? No cambia, ¿no? Su sacerdocio es permanente e inmutable, porque permanece en la eternidad, en la plenitud de su naturaleza humana, ¿no? No se puede separar. La naturaleza humana murió en la cruz. No se puede separar de la divina. Y la divina no se puede separar de la humana. Entonces, cuando murió, resucitó. ¿Qué murió? La persona de Cristo. Naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Quién resucitó? La persona de Cristo, naturaleza humana y divina. ¿Se va dando cuenta? Ya estamos dando el fundamento bíblico, ¿eh? Interesante este material que nos ayuda a poder clarificar todo esto en forma ordenada, ¿no? Muy bien, vamos a ver el otro aspecto. La unión del Dios hombre, ¿no? Le permite ser mediador entre Dios y los hombres. Alguien dirá, ¿y por qué es importante la unión hipostática que estamos viendo, ¿no? En términos prácticos y bíblicos, es para esto, ¿no? Primero, no se olvide, experiencia humana, era necesario. El Hijo tuviera experiencia humana. 2, que la unión es permanente y eterna. Y tercero, le permite ser mediador entre Dios y los hombres. Si no tuviera esas dos naturalezas en una sola persona, no podría ser un mediador. 1 Timoteo 2:5. Por favor, ¿quién lee 1 Timoteo 2:5? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. ¿Y por qué razón? Era para reconciliar a la humanidad con Dios. Nadie puede reconciliar al hombre con Dios si no es el mediador. El mediador es Cristo. Y el plan de Dios era de que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y naciera. La pregunta es, ¿acaso fue en ese momento que vio tanto pecado el Señor y dijo, bueno, voy a enviarlo? No, ya había profecías. 600 años antes Isaías profetizó, ¿sí? Hemos leído la clase anterior, ¿no? En Isaías capítulo 7, en Isaías capítulo 9 se ve que eso ya estaba profetizado, ¿no? Entonces, desde el comienzo, en Génesis 3:15, ya se estaba proveyendo el tema de la salvación, ¿no? Conforme al plan de Dios, ¿no? Entonces, como vemos este pasaje, ¿no? Jesús, ¿no? La persona, la unión de Dios-hombre, Dios y hombre, es el puente que une a Dios y el hombre al cielo con la tierra. Note cómo se entremezclan en este versículo la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como Dios, Jesucristo pertenece al cielo. Como hombre, Jesucristo pertenece a la tierra. Y por esta cualidad única en el universo, no hay otro puede tender el puente entre el hombre y Dios. Mediador. Esto se llama mediador. Y murió una vez y para siempre. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer. Por fe. Que ese es el Cristo, ¿no? La cuarta
es la unión de Dios hombre imparte sus poderes y valores a la naturaleza humana. Lucas 5:24. ¿Quién puede leer Lucas 5:24? ¿Alguien que no haya leído? ¿24? Sí, Sí. por favor. Ya. Dice así. Dice, ay, espérese un ratito, se me mezcló. Lucas 5:24. Dice así. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿No? Amén. Imparte poderes y valores a la naturaleza humana. O sea, ¿quién era el que estaba perdonando? Dios, ¿No? Jesucristo, Dios hombre, Dios. ¿no? O sea, estaba en su humanidad. O sea, tú veías un hombre parado ahí, 100% humano. Él estaba perdonando una acción de un atributo de la naturaleza divina. Entonces Jesús pudo y puede perdonar los pecados. Eso es lo importante, hermano, de la encarnación. Esa es la importancia de la unión que se le dice hipostática entre las dos naturalezas en la persona de Cristo. Esa es la importancia, ¿no? Entonces vemos que perdona los pecados y pudo y puede en su voluntad sanar los enfermos, porque sí los sanó. Si es su voluntad, él va a sanar, ¿no? O sea, tiene ese poder y tiene, imparte ese poder y valores a la naturaleza humana, ¿no? Interesante, ¿no? Todo lo que el pecado ha corrompido, Jesús lo puede vivificar, ¿no? Entonces hemos visto ahí un poquito más sobre esto. Bueno, ahí hay un pasaje, Hebreos 4, 14 y 16 dice, ¿no? Habiendo conocido la tentación, porque conoció la tentación, Satanás intentó tentar, ¿no? ¿No? Pero Dios no puede ser tentado, pues. Como dice el texto, a ver, Hebreos 4, 14, 16. A ver, alguien que no haya leído. Se demoran, pastor. A ver, Por tanto, Carlitos. Yo lo tengo. Cuatro. Amén, amén. Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4, 14, 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, ¿no? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él las comprende, ¿no? Él entiende ya desde ese punto, ¿no? Entonces, habiendo conocido la tentación en ese sentido, aunque no podía ser tentado porque es Dios, se compadece de nosotros, ¿no? Habiendo vencido la tentación, nos da acceso a la misericordia, la gracia y el socorro de Dios, ¿no? Muy bien, entonces, ahí acaba este material. Bueno, ya después se los voy a tener que pasar. Muy bien. Listo. Hasta ahí, preguntas que hemos visto, que podemos hacer hasta este momento. Ahí quiero preguntas acá. ¿Alguna pregunta? Cuando Jesús camina, quizás sea una pregunta un poco, quizás sin sentido, tonta, no lo sé, pero quiero sacarme el clavo. Cuando Jesús camina sobre el mar, digamos, un ejemplo, ¿no? Un hombre natural no puede caminar sobre el agua. Ya. ¿Qué camina? Interesante. ¿Jesucristo Dios o Jesucristo hombre? Ya, como hemos visto, él nació, vivió y murió y sigue, ¿no?
Entonces caminó el ser humano, la persona de Cristo, siendo 100% hombre, 100% Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que caminó? O sea, ¿qué lo hizo caminar? Porque como ser humano no es normal que camine sobre eso. ¿O sí? ¿Es normal que un ser humano camine sobre el agua? La No, no. naturaleza divina. Y David Copperfield, ¿no? Ya sabemos que David Copperfield son trucos, ¿no? Son actos que hacen aparentar, te crean una ilusión y uno mira y dice sí está caminando sobre el agua, pero sabemos que ahí hay algo, ¿no? Se ha planificado para crearnos esa ilusión. En el caso de Jesús no es una ilusión, sí estaba caminando sobre el agua. Ahora, Leoncio, y todos, ¿no? Veamos la otra parte. O sea, él está caminando, la gente se asusta, piensa qué cosa es un fantasma. Entonces, humanamente, nadie puede caminar, un ser humano no puede caminar. Entonces, se asustan y él le dice, no tengan miedo, soy yo, ¿no? Y Pedro se levanta, si eres tú, manda que yo vaya, le dice. Y Pedro, naturaleza humana nada más, lo manda a pararse y Pedro camina. Algunos pasos se hundió, pero caminó. Rompió todas las leyes de la gravedad y todo, dio algunos pasos. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Mm? Ahora, hay varias cosas, como te digo, que es misterio, pero o sea, él tenía la naturaleza divina y es Dios y podía hacerlo. Y la naturaleza humana caminaba sin separarse de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Ahora, es interesante que no solamente era el efecto para su cuerpo, sino que él dio una orden a Pedro, ven. Y Pedro se levanta en escucha, en esa palabra. Y se levanta en esa palabra y camina. Él está siendo partícipe de la naturaleza divina. No es que él sea divino, sino que en la palabra él está haciendo. Y después ya sabemos la historia, ¿no? Se hunde, se miró. Pero qué privilegio para Pedro, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Qué privilegio para Pedro poderlo contar a sus nietos, a su descendencia, que el abuelo Pedro, el tatarabuelo, lo que sea, por lo menos dio 2 pasos o 3 pasos en el agua. Y el resto seguían asustados en la barca, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Hay unas enseñanzas, ¿no? Que se estaba hundiendo y Jesús lo levantó y lo hizo regresar. ¿Cómo ha regresado? Para mí regresaron caminando los dos, ¿no? Sobre el agua hasta el bote, ¿no? ¿Por qué dudaste? Porque dudaste, ¿no? El tema de la fe, ¿no? Podría Pero decirse caminó. que la naturaleza divina, o sea, Jesús estaba en su naturaleza humana, pero el poder divino nunca lo perdió, ¿no? Por eso es que incluso decían, Por ¿qué hombre supuesto. es este, Eso no? es, Leoncio. Eso que tú dices, eso es. O sea, su naturaleza humana no puede caminar sobre el agua, es imposible. Solamente Pero le Dios sirvió sí. para manifestarse visiblemente, digamos. Sí, pero también habitar entre nosotros. Por eso, visiblemente entre nosotros. Las 5 razones, no solamente para que lo vean, sino para poder yo creo que principalmente fue para, o sea, todas esas razones que tiene, sí, pero principalmente es la obra de la salvación. Él tenía que, o sea, la manifestación de la gloria de Dios es Jesús, y él tenía que morir en la carne, o sea, en su carne tenía que cargar todo el pecado sin pecado, pero nunca dejó de ser Dios, nunca. Elí, 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 Sabactaní, ¿por qué me has abandonado? En eso expiró y entregó, ¿qué cosa? ¿Qué entregó? Su Murió, espíritu, su cuerpo, murió. ¿Quién murió? la La persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué? Murió esa parte de... Sí, las dos. No se separaron. Cuando murieron, los dos estaban muertos. Pero si Dios no puede morir. Por eso. Pero es que hay que mantener la atención. Porque si no, ¿quién resucita? La persona de Cristo, ya. Pero ¿qué lo hizo resucitar? Justamente ese poder de la divinidad. Pues si fuese simplemente un ser humano, no hubiera podido resucitar. Pero pudo resucitar porque es 100% Dios y 100% hombre. Nunca se separó. O sea, se encarnó
y no se separa. La pregunta es, ahorita en el cielo, al lado del Padre, ¿quién está? Jesús La Dios. persona de Cristo. Persona de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hay que nosotros entenderlo. La Biblia dice que Jesucristo va a venir por segunda vez. Así como se fue, así va a venir. ¿Cómo se fue? En cuerpo glorificado. La gente lo tocaba su herida, tocaba su parte acá, estaba así. Subió. Así va a venir. Entonces, va a tener su cuerpo. Interesante las figuras del Apocalipsis, que dice que va a venir sobre un caballo blanco y su vestidura es una vestidura ensangrentada. Y en su muslo dice fiel y verdadero. Sus ojos como de fuego y su boca van a salir espadas, ¿no? Son figuras interesantes, ¿no? Y todo ojo lo verá. O sea, ese tema es importante, porque así va a venir el Señor, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el poder, pues, que hay en Dios, pues. En Dios puede dar su palabra y lo que es como lo que no era va a ser y así él lo va a determinar para cumplir, ojo, sus propósitos, ¿no? Porque si no, pues, si Jesús quería hacer una demostración de poder, de caminar, lo hubiera hecho cuando fue tentado tirándose del pináculo, ¿no? Se aventaba y los ángeles lo iban a agarrar, ¿no? ¿Lo podía hacer? Sí, lo podía hacer. Otra pregunta. En la cruz, cuando estaba muriendo Jesús, ¿Jesús podía orar al Padre para que enviara una legión de ángeles y lo liberaran de eso y destruyera a todos los romanos? Por supuesto que sí lo hacía, pero había un propósito y él soportó todo el dolor y lo que yo creo, lo que más, ese momento que él dice, Elí, Elí, sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Es ese momento de separación de quién. Pregunta, ¿quién se separó ahí? ¿Quién abandonó a quién? Nadie. A ver. Ahí hay un abandono ¿de quién? El Del Padre. Padre El hijo. al Padre. Hijo. Entre Del personas. Padre. Mm, Entre personas. El ujú. Padre abandona al Hijo. ¿Por qué razón lo abandona al Hijo? Porque al momento de cargar los pecados, no Cargó se el puede pecado. hacer. En ese momento cargó con todo el pecado. En ese momento. Él fue el maldito. En ese momento toda la maldición de todos los pecados entraron en él. ¿Cómo? No lo sabemos, pero la Biblia dice que ahí fue cargado todos los pecados de todos nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya, no se separó en la naturaleza, ¿sabes? Entre personas sí se separaron. El Hijo del Padre, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Es la manifestación de la gloria del Padre. En ese momento hay una separación. ¿Y sabes qué? La relación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo es tan fuerte que Jesús, cuando ora en el huerto de Getsemaní, yo creo eso, ¿eh? La oración del huerto de Getsemaní, él está orando, pasa de mí esta copa. Él no le está diciendo, Señor, Padre, me va a doler, Señor. Él no está preocupado en el dolor, él está preocupado en romper su relación con el Padre. Ajá, claro. Él está, pero no se haga mi voluntad. Y por eso que suda sangre. Hermano, mira esa relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que por causa de nosotros, Él iba a sacrificarse, pero Él da su vida y la vuelve a tomar. Ese es el poder. Si fuese un hombre que hubiera muerto y Dios se salía de él, no resucitaba. Pero Dios estaba ahí muriendo, la persona de Cristo, y eso es lo que lo hizo resucitar. ¿Qué te parece? No se mezclaban, no se dividían, no se separaban, no se confundían, ¿no? Es claro, ¿no? Entonces, creo que un poco podemos comprender esas cosas. ¿Qué hace que alguien pueda caminar sobre el agua? Pues ese es un misterio, pero ese es algo sobrenatural, y Dios puede hacer eso sobrenatural.
¿quién puede sanar? O sea, una persona pone su mano y sana a alguien, no. Pero si uno ora en el nombre de Jesús y si hay una voluntad de Dios de sanar lo que hace, Dios lo sana. Jesús demostró eso. Juan habla, o sea, acuérdense, el propósito, Juan capítulo 20, ¿no? Dice que el propósito es de que la gente crea en el Hijo de Dios y tengan, y tengan vida en su nombre, ¿no? Entonces, Juan demuestra que es el Hijo de Dios, ¿no? Y la forma de demostrar que es el Hijo de Dios a través de todas esas señales que él manifestó, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió un poquito el tema de la unión hipostática? No es muy complicada al fin de cuentas, ¿no? A ver, entonces algo que podríamos mencionar al final como un resumen es la formulación del Concilio de Calcedonia, ¿no? Ellos formulan que en Cristo, en Jesucristo, hay una persona y esa persona tiene dos naturalezas, humana y divina, y están unidas sin cambio, sin mezcla, sin división y sin separación. El Hijo se hace verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios, ¿no? Ese es el pronunciamiento en resumen del Concilio de Calcedonia, ¿no? El Hijo se hace verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Ahora, la pregunta es, la pregunta sería, ¿qué pasa si, en qué consiste la herejía? ¿No? La herejía es la negación de este pronunciamiento dogmático, porque ese Concilio de Calcedonia lo que hace es dar un dogma de fe cristiana, ¿no? Que el Hijo se hace verdadero. ¿Ah? La negación de la doctrina de Cristo, ¿no? Sí, ¿no? La herejía es la negación de que el Hijo se hace verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Cuando dices cualquier cosa, es una herejía. Entonces ahí empieza a aparecer las herejías humanísticas, ¿no? Que lo hemos visto, el evionismo, el monarquianismo, el arrianismo, ¿no? Que estas herejías, ya lo hemos detallado en la clase, pero estas herejías lo que tratan es de apuntar a negar la divinidad y enfatizan en la humanidad. Son herejías humanísticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el evionismo, el monarquianismo, ¿no? El arrianismo, ¿no? ¿Qué dice el arrianismo? Que es una creación de Dios. Es un hombre, pero es creación de Dios. Y el apolinarismo presenta a Jesús como un superhéroe, un hombre especial, un superhéroe, ¿no? Pero es humano, obediente a la ley, todo perfecto, pero rompe el tema de la divinidad. Esa es una herejía. Pero por otro lado están las herejías divinistas, ¿no? O sea, que niegan la humana, niegan la naturaleza humana, ¿no? Ahí están las gnosis, que ellos consideran la iluminación por el conocimiento, el docetismo, ¿no? Que va a decir que es el docetismo de doceta viene de enseñanza, de docente, ¿no? De enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué es Jesús? Para ellos es una máscara pedagógica, ¿no? Es algo que ha venido a enseñarnos algo bueno, ¿no? Y niega la parte humana, ¿no? El maniqueísmo, por ejemplo, ¿no? El maniqueísmo tiene que ver que no asumió carne humana, dice, ¿no? Porque para ellos la carne es la fuente del mal y lo divino es la fuente del bien. Así que hay que purificarse de la materia para alcanzar el espíritu puro, ¿no? Según ese pensamiento. Después hay otras herejías contra la unidad de la persona de Cristo, ¿no? Ya hemos visto, hay una herejía que ataca la divinidad, que no era divino, otra herejía que ataca que no era humano, era divino nada más, o viceversa, y hay otras herejías que atacan la unidad de la persona de Cristo,
¿no? Que se combinan, que se fusionan. Así es, ¿no? Entonces ahí viene el nestorianismo, ¿no? Que hace una división de la persona de Cristo. Hay una división de la persona de Cristo, ¿no? Muy bien, hay el nestorianismo, ¿no? Hay una división a la persona de Cristo, ¿no? Y ahí es donde dice María será madre del hombre, pero no madre de Dios. Eso es lo que esta herejía dice, ¿no? María es madre del hombre, pero no es madre de Dios, ¿no? Y él va a terminar diciendo que Jesús es un humano, ¿no? Distinto a su naturaleza divina, ¿no? Después también en esas herejías de la unidad es el adopcionismo, ¿no? Que hemos mencionado. Dios adoptó a un hombre, ¿no? Adopcionismo viene de adoptar, ¿no? Entonces Dios adoptó a un hombre, ¿no? No es un hombre completo, sino es una criatura que adopta y lo eleva como Dios. O sea, un hombre que estaba ahí y entra Dios y se mete ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo adopta. Otra herejía, ¿no? Después hay herejías contra la diferencia de las naturalezas, ¿no? El monofisismo, ¿no? Dice que hay una sola naturaleza. Y como tiene una naturaleza solo divina, Cristo era cuerpo y alma, ¿no? Pero no espíritu divino. Entonces esta es una especie de avatar de Dios, ¿no? Una máquina que representa a Dios, ¿no? Un hombre poseído. Ese es el monofisismo, ¿no? Después hay otro también que ataca la diferencia de las naturalezas, el monotelismo, ¿no? Referido a las operaciones entre las naturalezas, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir el monotelismo? Que Jesús es una apariencia, ¿no? Una voluntad. Hay un entendimiento. Un humano es la naturaleza humana es una apariencia, es Dios, pero la apariencia humana es una apariencia, no es 100% hombre, aparece, pero no es hombre, ¿no? Entonces, más o menos así es como están las cosas, relacionando un poquito con esas herejías, ¿no? Entonces, ya para terminar, esas herejías a veces se repiten, ¿no? En nuestros enunciados. Hoy hemos aprendido que debemos mantener la atención, ¿no? Que no se mezcla, ¿no? ¿Qué más? No se mezcla, no se confunde, ¿no? No se separan también. No se separa, ¿no? Y no hay cambio, no cambia. Por ejemplo, si decimos que Jesús murió y solamente murió la naturaleza humana y no la divina, ¿qué estamos diciendo? Que se separó, ¿no? Se separó, ¿no? Si cuando vemos que Jesús resucita y asciende al cielo, no, ¿asciende qué? La naturaleza divina. ¿Y el humano qué hace? Lo botó por ahí. No puede, pues. Entonces no hay cambio. No hay un cambio. O sea, no se cambia. Siempre están unidos. Si alguien habla, a la persona de Cristo es Dios y recibe adoración. ¿Se entiende? Entonces, todos esos detalles siempre hay que mantener ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ya terminamos. Estoy un poquito afónico también. Ya vamos a terminar este tiempo. Si no hay otra pregunta. Café más bien irrita más la garganta. Pero es rico, ¿no? Todo, pastor, de invitar. Ahí con el gato para la olla, hermano, con Luis Enrique. Gato para la olla es. Gato para la olla. Hay que hacer ofrenda vamos a levantar con el gato. Chinchana eres, Alex, ahora. Vamos a hacer un holocausto, hay una ofrenda, vamos a saltar ahí en el cerro. El pastor, antes de Bueno, terminar, ore por la esposa que ha entrado del hermano William, ha entrado ahorita a la sala de operaciones. Ah, sí, por la hermana Jacqueline. Sí. Bueno, vamos a orar también por la hermana y estamos terminando, ¿sí? Vamos a orar juntos, pues, para terminar esta clase y ya nos descansamos y nos preparamos. No se olviden, la próxima semana hay esa tarea. Yo lo voy a describir ahora